Buenos días, hermanas y hermanos. Una persona muy querida me dijo una vez, si Dios existe y nos ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Por experiencia sé que no es la única persona que se hace esta pregunta, en especial cuando la persona llega a un punto en que no puede soportar más sufrimiento, dolor o desesperación por los problemas que la aquejan. La respuesta corta a esta pregunta es: Dios te ama y no quiere que sufras. Pero sé bien que esta respuesta no basta y hay que explicarla bíblicamente. Por eso en este video te doy una respuesta bíblica a esta pregunta. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Dios creó un mundo en el cual no había sufrimiento, no había enfermedades ni dolor. El hombre tenía cubiertas todas sus necesidades, como nos relata Génesis 1, 28 y 29. Al crear Dios al hombre. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Dios le dio al hombre todo lo que necesitaba para tener una vida eterna, feliz, en el Edén, pero le dio un solo mandamiento. Como dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Eva, tentada por el demonio, desobedeció a Dios y también hizo que Adán desobedeciera, y comieron del fruto prohibido. Lo tenían todo, dado por Dios por amor a ellos. Eran felices, sin sufrimiento alguno, pero desobedecieron a Dios en lo único que Dios les pidió. Dios, en su infinita justicia, tuvo que aplicar el castigo que merecían como consecuencia de su desobediencia, diciéndoles en Génesis 3, 16 al 19, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Así partió todo el sufrimiento que existe en la tierra. Dios amaba a Adán y a Eva. Les había dado todo para que vivieran una vida feliz por una eternidad. Pero Adán y Eva, conociendo la consecuencia que tendría su desobediencia, decidieron desobedecer a Dios y tuvieron que sufrir las consecuencias por lo que hicieron. Desde entonces el mundo cambió. Al hacer lo que Satanás les decía, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, donde reinaba Dios. El reino de Dios se alejó de ellos y las generaciones que vinieron quedaron en un mundo dirigido por Satanás. Si bien muchos hombres no se entregaron a Satanás y se mantuvieron fieles a Dios, como Abel, Enoc,
Noé y seguramente varios más que la Biblia no menciona, después de varias generaciones, al multiplicarse los hombres sobre la tierra, se llegó a un momento en que Satanás había conquistado el corazón de todos los seres humanos, excepto el de Noé y su familia. Génesis 6, 5 al 8 nos dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Podríamos decir que Dios dio una nueva oportunidad a la raza humana, permitiéndoles partir de nuevo desde la única familia que no se había entregado a Satanás. ¿Aprovechó la humanidad esta oportunidad y dejó de entregarse a la voluntad de Satanás por sobre la voluntad de Dios? No. El ser humano volvió a pecar y la humanidad entera se entregó a Satanás, creando otros dioses y haciendo cosas que Dios aborrecía. Entonces, Dios quiso reservarse para sí un pueblo santo, partiendo de un hombre justo, Abraham, con quien hizo un pacto y le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Esto lo menciona Moisés cuando repite al pueblo de Israel las ordenanzas y mandamientos de Dios. En Deuteronomio 7:6 les dice: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Pero, ¿siguió a Dios el pueblo elegido o también pecó siguiendo los deseos de Satanás? En muchas ocasiones este pueblo siguió a Satanás, pero Dios siempre les mandaba profetas para que enderezaran sus caminos. Después que 10 de las 12 tribus se separan de Judá y forman el reino de Israel, todos sus reyes pecaron y llevaron al pueblo a pecar. Finalmente, Dios permitió que fueran arrasados por los asirios, quienes llevaron cautivos al pueblo y lo mezclaron con otros pueblos. Estas 10 tribus desaparecieron para siempre. Las otras 2 tribus formaron el reino de Judá. Y aunque hubo cierta alternancia entre reyes que seguían a Dios y reyes que seguían los deseos de Satanás, al final se apartaron definitivamente de Dios. Y Dios envió las tropas del reino de Babilonia para que arrasaran Jerusalén y todo el reino de Judá, y llevara cautivos a los judíos a Babilonia. La diferencia con el reino de Israel fue que gracias a los profetas y personas que seguían a Dios, en el reino de Judá, 70 años después, Dios les permite volver a su tierra. Como podemos ver, el ser humano tiende al mal. Y no importa la cantidad de oportunidades que Dios le ha dado, siempre vuelve a caer. Y es lo que ocurre con cada uno de nosotros en nuestra vida. Vivimos en un mundo caído, donde reina Satanás, quien sabiendo que al final será destruido, tiene el solo propósito de alejarnos de Dios. Sabiendo que Dios odia la maldad, convence a los hombres de hacer el mal y buscar el placer o la satisfacción que como consecuencia causa un daño, ya sea a sí mismo o a otros. Sabiendo que Dios nos ama y que por eso sufre al vernos sufrir, Satanás siempre tratará de hacernos daño, ya sea directamente
o a través de otras personas. Te preguntarás por qué afirmo todo esto. ¿Tiene esto respaldo bíblico? Sí, sí lo tiene. Veamos las respuestas que nos da la Biblia. Estamos en un mundo caído, en el cual todos, sin excepción, somos pecadores. Como dice Pablo a los romanos, refiriéndose tanto a los judíos como a los gentiles, en Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Al ser todos pecadores, vivimos en un mundo que está bajo el dominio de Satanás. Satanás se lo dice a Jesús mostrándole todos los reinos de la tierra al tentarlo en el desierto, en Lucas 4, 6 y 7. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El mundo pertenece a Satanás desde que el hombre pecó y se entregó a la voluntad de Satanás. Pero esto no significa que Satanás nos domine individualmente, ya que siempre tendremos la libertad para decidir a quién seguir. Nuestra mente es un campo de batalla permanente, desde que tenemos uso de razón hasta la muerte. Nuestra alma está siempre en el medio de esta batalla entre el bien y el mal, y continuamente tendrá que estar tomando decisiones dentro del libre albedrío que Dios nos dio entre seguir a Jesús o seguir a Satanás. Pero aun cuando caigamos en las tentaciones de Satanás y nos dejemos llevar por lo que él o por lo que personas guiadas por él pongan en nuestra mente, Jesús nos ofreció su salvación, abriéndonos la posibilidad de que al creer en él siempre podremos arrepentirnos, levantarnos, reconciliarnos y continuar caminando con él. Por eso es que Jesús, al comenzar su ministerio, lo hizo predicando el Evangelio del Reino de Dios, como dice Marcos 1:15, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Satanás sigue reinando en el mundo, pero con la venida de Jesús, la buena noticia es que el reino de Dios se acercó al hombre para que todos los que en él creyeran y se entregaran a ser guiados por él fueran salvos y se convirtieran en hijos de Dios. Desde entonces, aun cuando Satanás siga reinando en el mundo, hay una distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, como lo dice Jesús dirigiéndose a los judíos que le escuchaban en Juan 8, versículos 41, 44 y 47. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dijo Jesús, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios.
Siendo Satanás el gobernante del mundo, ¿podría haber felicidad en el mundo? No. Él quiere nuestro sufrimiento y que nos apartemos de Dios. Jesús nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús no vino al mundo para terminar con el sufrimiento, vino para darnos paz a todos los que en Él creemos, para que podamos soportar nuestras aflicciones. Pero, ¿por qué Dios, si nos ama y es todopoderoso, simplemente no termina con nuestro dolor y sufrimiento? Porque no puede hacerlo sin interferir con lo que Él mismo nos dio, que es nuestra libertad para decidir lo que hacemos y a quién seguimos. La primera y mayor causa de nuestro sufrimiento es la influencia que ejerce Satanás sobre las personas, induciéndolas a hacer el mal, motivados por sus deseos de placer, de poder, de riquezas, por su orgullo y soberbia o simplemente por el gozo que les produce hacer sufrir a otros. Todo esto lo aprovecha Satanás para causar sufrimiento. Las personas no se dan cuenta que es Satanás quien entra en su mente y los convence de hacer mal, ya que actúan motivados por sus propios deseos. Por ejemplo, Satanás indujo a Judas a entregar a Jesús motivándolo a través de su ambición por el dinero, como nos relata Lucas 22, 3-6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y éste fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Por qué Dios no actuó y evitó que Satanás entrara en Judas? Porque Judas, haciendo uso de su libertad para decidir, decidió hacer lo que Satanás quería, motivado por su propia ambición. Satanás no puede obligar a nadie a hacer lo que él quiere. Él solo puede tentarnos para que nosotros decidamos hacer el mal en lugar de hacer la voluntad de Dios. Así como Satanás no puede obligarnos a hacer mal, Dios no puede obligarnos a hacer el bien. Hacer el bien o el mal depende de nuestras propias decisiones. Jesús en la última cena, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, se lo dijo, pero Judas ya había decidido lo que iba a hacer y siguió adelante con su decisión. ¿Por qué Satanás quiere hacernos sufrir? La verdad es que Satanás no tiene ningún interés en nosotros, no le importamos. Él está en guerra con Jesús. Sabe que perdió su batalla y que finalmente será destruido. Por eso, su objetivo es que nadie se salve, que nos perdamos y lo acompañemos todos en su destrucción. Quiere que en nuestra mente culpemos a Dios de todos nuestros sufrimientos y dolores. Quiere que nos apartemos de Jesús. Quiere que suframos, ya que eso hará sufrir a Jesús por el amor que nos tiene. Satanás no discrimina. Hace sufrir a buenos y malos, ya que ninguno le importa. Pero usa a quienes puede para causar el mal, dándoles poder o riquezas mientras los use. También puede dar poder y riquezas a quienes se han entregado a Dios si esto los hace caer en pecado y los aparta de Él. El mejor ejemplo de sufrimiento extremo causado por seres humanos, inducidos por Satanás, es el que soportó Jesús en la tierra. En su última oración en Getsemaní,
triste y angustiado, sabiendo todo lo que iba a padecer por la crueldad de los hombres, oró suplicando a su Padre en Lucas 22, 42 al 44, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús pidió al Padre que si era posible le evitara el sufrimiento que iba a padecer, pero también se sujetó a la voluntad de su Padre en obediencia a lo que Dios Padre decidiera. ¿Podría Dios Padre en su infinito amor por su Hijo haberlo salvado de tanta crueldad que hombres malvados incitados por Satanás iban a cometer con él? Por supuesto que sí. Podría haberlo salvado y haber destruido a todos los que querían asesinar a Jesús, pero no lo hizo. El sacrificio y sufrimiento de Jesús era necesario en el plan de Dios. Pero Dios le envió un ángel para que lo fortaleciera en el terrible dolor psicológico y físico que iba a experimentar. Dios siempre nos ayudará en la angustia y dolor que otros nos causen cuando oramos a Él. No siempre nos salvará de la situación o apartará a quienes nos hacen daño, pero nos fortalecerá y nos dará paz para que podamos sobrellevar el momento difícil. Otra causa del sufrimiento es el que experimentamos como consecuencia de nuestros propios actos o pecados. Al dejarnos arrastrar por las tentaciones que nos pone Satanás en el mundo, caemos en el pecado y esto tiene consecuencias. Dios no es quien nos tienta para que caigamos en el pecado. Es Satanás quien nos tienta usando nuestras propias debilidades que Él bien conoce. Por eso el apóstol Santiago dice en Santiago 1, 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Pero la consecuencia del pecado no es solo la muerte del pecador, sino que en muchos casos es el sufrimiento que experimentamos como consecuencia de nuestro pecado. Por poner un par de ejemplos. Una persona que peca teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio puede sufrir una enfermedad de transmisión sexual que le puede causar mucho sufrimiento. Una persona que arriesga su vida conduciendo temerariamente bajo la influencia del alcohol puede tener un accidente que lo deja paralítico. Dios no causa estos sufrimientos. El sufrimiento puede ser el resultado de lo que la propia persona causa contra sí misma al pecar. Otra causa del sufrimiento es porque Dios nos disciplina, para que corrijamos lo que estamos haciendo mal, para que dejemos de pecar y no nos perdamos, ya que Dios nos ama y quiere que nos salvemos. Es como el padre que castiga a su pequeño hijo que insiste en meter su dedo en el enchufe para que no lo siga haciendo, exponiéndose a perder la vida. El rey David fue un hombre muy amado por Dios, como está escrito en Primera de Reyes 15:5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Cometió un gran pecado al caer en tentación con la mujer de Urías y luego enviando a Urías a la muerte para quedarse con su mujer.
Aun cuando Dios siempre bendijo a David y amaba mucho a David, Dios lo reprende y castiga por su pecado, diciéndole a través del profeta Natán en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos 9, 10, 13 y 14. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas, por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Cualquier castigo que suframos en la tierra solo durará algún tiempo, y por mucho que sea el sufrimiento o largo el tiempo de sufrimiento, no será nada comparado con vivir una vida eterna feliz, donde ni el sufrimiento, ni el dolor, ni la angustia existirán más. Es difícil comprender y aceptar esto cuando estamos en medio del sufrimiento. Solo con fe y creyendo en Jesús es posible hacerlo. Dios nos ama y quiere nuestra felicidad eterna, aunque para ello tengamos que sufrir en la tierra por algún tiempo. También Dios nos disciplina para que no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos y nos dejemos guiar por Él, como nos dice el Salmo 107, 11 al 13. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. El orgullo y la soberbia son pecados que Dios aborrece. ¿A quién cree que todo lo puede lograr por sí mismo, confiando en el dinero o en el poder que tiene o en sus propias habilidades, y se olvida de Dios? Dios puede recordarle que sin Él nada somos, y que todo el poder o riqueza que se tenga puede desaparecer en un instante. Pero cuando la persona arrepentida vuelve a Dios y clama a Él en su angustia, Dios siempre lo escuchará y le ayudará. Tal vez no a volver a tener las riquezas y el poder que tenía, pero a sobrellevar el sufrimiento para que pueda tener paz y gozo en el Señor. David dice en el Salmo 119, 71: bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. También el autor de la carta a los Hebreos dice en Hebreos 12, 4 al 6: porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Otra causa del sufrimiento que podemos experimentar es cuando somos probados por Dios, porque Dios permite que seamos probados, pero siempre será no más allá de lo que podemos resistir. La experiencia más impresionante de un hombre al que Dios permitió que Satanás lo probara fue Job.
Job 1:1 nos dice que hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios lo había bendecido con 7 hijos y 3 hijas, y con una gran hacienda, con muchos animales y criados. Satanás argumentó con Dios diciendo que Job temía a Dios solo porque había sido bendecido por Dios, pero que si le quitaba todo lo que le había dado, Job blasfemaría contra Dios en su misma presencia. Dios entonces permitió a Satanás actuar contra Job, pero que no le quitara la vida. Y así lo hizo Satanás. Unos asaltantes mataron a los criados y se llevaron los bueyes, las asnas y los camellos. Cayó fuego del cielo que quemó las ovejas y los pastores. Un gran viento azotó la casa donde comían los hijos de Job. La casa se derrumbó y murieron todos sus hijos. ¿Cuál fue la reacción de Job? En Job 1, 21 y 22, Job se postró en tierra y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces Satanás hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Hasta la mujer de Job le dijo que maldijera a Dios por todo lo que le había pasado y se muriera. Job le responde en Job 2:10, y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¡Qué ejemplo de fe, de entrega y de amor a Dios! Después de esta prueba, Dios quitó su aflicción, aumentó al doble todo lo que había tenido, lo bendijo dándole otros 7 hijos y 3 hijas y le dio una vida larga, próspera y feliz. Pedro escribió a los judíos que habían sido dispersos en varias regiones, diciéndoles en 1 de Pedro 1, 6 y 7, y refiriéndose al gozo de alcanzar la salvación por la fe, pero que ésta debía ser probada. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe será siempre probada durante nuestra vida, y las pruebas pueden ser con sufrimiento, el cual debemos asumir con amor a Jesús. ¿Habrá siempre sufrimiento en la tierra? Sí, habrá sufrimiento hasta el día en que Jesús regrese en su segunda venida y termine con todo el mal que hay en la tierra y establezca su reino eterno. A partir de ese día no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, como dice Apocalipsis 21, 3 al 5. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas.
Jesús reinará y Satanás dejará de existir. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Porque este es el mundo que heredamos desde el pecado de Adán y Eva, un mundo dirigido por Satanás que ha hecho caer a todos los seres humanos en el pecado, causando sufrimiento directamente o a través de personas que él induce a causar sufrimiento a otras. Dios permite nuestro sufrimiento dentro de la libertad que nos dio para decidir lo que hacemos. Pero también siempre escucha nuestro clamor y nuestras oraciones y nos ayuda y nos fortalece en la adversidad. A quienes creemos en Jesús, sufrir llevando a Jesús en nuestro interior nos reconfortará y nos dará paz. Comparado con quienes sufren y están alejados de Dios, en que su sufrimiento solo los llevará a la desesperación y se hará mayor al no poder soportarlo. Dios nos ama, no quiere que suframos, sino por el contrario, quiere que tengamos una vida plena de felicidad por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.